La Iglesia Mensajeros de Cristo de Panguipulli te invita a ser parte de nuestro programa Tiempo de Hablar, en su primera edición en vivo. Juntos podremos repasar los mejores momentos de nuestro programa Tiempo de Hablar. Además compartiremos aquello que sucedió tras cámara, enalteciendo el nombre de Jesucristo y hablando de sus maravillas. Muy pronto, te esperamos. Déjanos tu comentario en nuestras redes sociales por algo en especial que quieras revivir. Dios te bendiga. Bienvenidos al programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajeros de Cristo en Panguipulli. Un programa de conversación y de la palabra de Dios. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías 62, verso 1. Amén. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Comenzamos un programa más de Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo. Hoy tenemos a dos invitadas muy importantes para la iglesia, nuestra hermana Virginia Salazar y nuestra hermana Margarita Salazar. Amén. ¿Son familia o no? No, hermano. ¿No? Alcánzalo. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Sí. Vamos a comenzar este programa del día de hoy. Hoy no tan solo es un programa de conversación, sino también tenemos la palabra de Dios alrededor nuestro y queremos que poder compartir un espacio con nuestra hermana y poder conversar acerca de la palabra y también, ¿por qué no?, conocerle un poco más. Así que vamos a comenzar, hermana Margarita, Dios le bendiga. Cuéntenos, usted siempre ha sido de Panguipulli, usted persevera en la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo acá en Panguipulli con nosotros? Amén. Bueno, mi nombre es Margarita de Salazar Gutiérrez. Toda mi vida he vivido acá en Panguipulli, o sea, cuando chica vivía en Huarquehue. Cuando mi papá se vino a trabajar acá en obras sanitarias, ya lo vinimos a comprar casita acá en Panguipulli. Así que de ya hemos vivido todos estos años. Por el momento vivo ahora en Los Raulí, desde que me casé hace 24 años. Gracias a Dios tengo un matrimonio como todos, con dificultades altos y bajos, pero bien, gracias a Dios. Tengo 3 hijos y 3 nietos. Y esos son los que viven conmigo. Amén. ¿Su felicidad también? Amén, eso es la felicidad de los nietos. Amén. ¿Desde cuánto que está perseverando en la iglesia, hermana Margarita? En la iglesia ya va a ser 2 años que estoy en esta iglesia. Antes pertenecía a otra. He vagado por muchas iglesias. He pasado muchas experiencias en la iglesia. Y también he conocido muchas experiencias con los pastores. Tuve una oportunidad que conocí a un pastor, no lo voy a nombrar porque no se debe hacer, pero no me gustó porque simplemente era materialista. Claro. Y aquí, gracias a Dios, he encontrado a Jesús, me he gozado, he conocido muchos hermanos, me han apoyado, he sentido el amor de Cristo acá en esta iglesia, como también el amor de los hermanos. Amén. Así que me siento a gusto, soy feliz en esta iglesia y no hallo la hora de volver y a cantar acá en el Señor Jesús. Amén. También nuestra hermana Margarita siempre canta acá en la iglesia y tiene una hermosa voz, así que Dios le bendiga, hermana Margarita. Amén. Qué gusto de tenerla con nosotros en este programa y así también poder conocerla un poco más, poder saber de usted. Y a veces hay muchas veces que nos vemos y no nos conocemos realmente en muchos de nuestros aspectos. Hermana Virginia, Dios le bendiga. Yo les voy a adelantar que la hermana Virginia no es oriunda de aquí de Panguipulli. Cuéntanos, hermana Virginia, ¿de dónde es usted? Sí, como dice usted, hermano Daniel, yo perseveraba en la iglesia de Puente Ñuble, de allá era. ¿De la región de Ñuble ahora? Claro, de la región de Ñuble, exactamente. En la iglesia de Puente Ñuble estaba perseverando cuando me vine para acá. Y acá ya hace como 3-4 años que estamos por acá, por estos lados, o quizá un poquito más. Amén. ¿Cuánto tiempo llevan en el Evangelio? Ya se me perdió la cuenta. Llevo muchos años. Pero son muchos años. Sí, muchos ¿Conoce años. desde joven el Evangelio? Sí, conozco de joven el Evangelio. Gracias a Dios nosotros nos criamos en familia. Si bien es cierto, mis padres, mi madre no eran cristianos, pero sí mi familia, mis tíos conocía yo el Evangelio de pequeña.
del lugar de San Miguel, yo siempre fui para allá. Amén. Y ahí yo no, mi hermano de San Miguel son antiguos en el Evangelio. Amén. Entonces yo iba de chica, yo recuerdo que yo nací en San Miguel, pero me fui muy chica para Puno y después nos fuimos para Chillán. Amén. Entonces mi hermana Selmira, ella sabía que estaba yo de vacaciones y me iba a buscar al tiro al otro día. Me iba a buscar y yo me quedaba todos los veranos allá. Entonces yo compartí mucho con ellos en muchos aspectos, en el aspecto de pasarlo muy bien por esos lados, muy bien. Cuando chica lo pasé muy bien, la verdad, disfrutamos mucho ese campo, ese río que había por allá maravilloso, que ahora no es ni aparente de lo que era antes. ¿Ha cambiado con los años? Ha cambiado montones porque era un río maravilloso ese. Nosotros disfrutamos todo eso. Entonces ellos, como eran cristianos, le visitaban hermanos. El hermano Julio Alarcón, que era un hermano muy conocido dentro del Evangelio o de nuestra iglesia. Entonces se hacían reuniones. Entonces mi hermano Tile, nosotros jugábamos harto allá con mi hermana Adriana. Entonces ella, cuando llegaban los hermanos y hora de hacer el culto, nos iba a buscar donde estábamos jugando y teníamos que participar del culto. No claro, los dejaba no había otra alternativa. No había otra alternativa. Entonces de chica, gracias a Dios, empecé a conocer el camino. Y siempre me gustó a mí, en todo caso. Yo nunca fui a mí siempre me gustó el Evangelio. Amén. ¿Y usted cuando toma la decisión, quizás contarle a todos los que nos están viendo, cuando toma la decisión de seguir a Cristo? Porque uno puede venir a la iglesia, lo pueden invitar a distintas partes, como decía mi hermana Margarita, pero ¿cuándo uno decide aceptar a Cristo? Bueno, yo recuerdo que yo fui a muchas vigilias antes de bautizarme, iba a reuniones, pero a mí lo que me llegó al corazón, recuerdo que fue un programa que hicieron en Puente Ñuble. A nosotros nos invitamos porque nosotros estuvimos participando en Puente Ñuble hace muchos años atrás. Entonces todavía no era bautizada yo. Y recuerdo que fuimos a un programa de bautismo. Entonces yo no recuerdo quién hermano era el que predicaba en el río, pero yo me acuerdo que me llegó tan al fondo de mi corazón su predicación y yo dije, no, yo tengo que bautizarme. Yo me tengo que bautizar y por mí me hubiese bautizado en ese momento o me hubiese bautizado al otro día, qué sé yo, pero pasó después de eso, pasó un año, pero siempre tuve ese anhelo que yo tenía que llegar al bautismo. Ese mensaje quedó grabado ese día. Ese mensaje quedó grabado, lo tengo muy claro porque el hermano predicaba, fue tan bonita su predicación porque habló, ¿no es cierto?, de la perdición de los hombres que no se bautizan ni creen en Jesucristo. Me acuerdo claramente, su predicación fue más o menos en esa dirección. Claro. Entonces a mí me llegó profundamente. Yo dije, no, yo no me puedo condenar si yo creo en Dios y creo en su Hijo Jesucristo. Entonces este paso es muy importante para mí, lo tengo que dar. Amén. Amén. Qué gran decisión que hoy la tiene aquí conversando acerca de Cristo el Señor. Hermana Margarita, ¿qué la lleva a usted a tomar la decisión de bautizarse? De decir yo quiero ser cristiana, porque hoy en día no hay hombre o mujer que Dios obligue a seguir sus caminos, sino Él nos invita a transitar en ellos. Cuéntenos, ¿qué la lleva a usted a tomar esta decisión? Bueno, yo ejerzo solamente yo la religión evangélica, solamente yo participo en ella, nadie más. Y la Charlotte, que tengo una nieta que siempre me acompaña, que el orgullo que tengo, que me acompaña, que me alegra, que venga ella, y espero en Dios que le ayude para que pueda también caminar en el Evangelio, siga aprendiendo. Amén. A pesar que es tímida, le cuesta mucho compartir con más personas. Yo tal vez los problemas, porque uno se siente tan sola y el único compañero que uno tiene es Jesucristo. Y yo he tenido muchos problemas en el hogar. De repente uno llega a la iglesia, una alabanza, un mensaje que le llega muy hondo. Y a mí en ese caso fue una alabanza muy linda que escuché, que no me acuerdo el nombre, pero fue una alabanza muy linda que me llegó muy hondo. Y en eso me decidí allá en Payaco fue. Yeah. Y me sentí muy, muy contenta, sentí como se dice, un escalofrío en mi cuerpo, que fue algo muy lindo que sentí que parece que ya me iba a desvanecer. Y yo creo que eso fue la presencia de mi Señor que me estaba llamando a sus caminos.
Y llegué aquí a Panguipulli a cantar otra alabanza y me decidí y dije, yo quiero mi bautismo. Y fue el día más lindo que recibí porque también asistieron mi familia que no son cristianos, pero me acompañaron. Mi esposo que no es cristiano, pensé que no iba a ir, pero me sentí muy gozosa de tener a mi familia acompañándome. Así que en tal momento, gracias a Dios, me ha ayudado y no he tenido la privacidad de mi esposo que es de decirme que no venga a la iglesia. Así que estoy muy contenta en la iglesia. Amén. Amén. Bien, qué importante saber en ambos casos, ¿cierto? Que de una y otra manera el Señor Jesucristo ha tocado los corazones, digamos, a través de un mensaje, a través de una alabanza. Siempre se dice que cuando cantamos también es una predicación cantada, Amén, porque sí. uno canta y habla del Señor Jesucristo y de sus maravillas y de todo lo que Dios hace por nosotros, y también se predica de la misma forma. Entonces es importante que hoy nosotros no nos cansemos de hablar. Por eso también está este programa que se llama Tiempo de Hablar, porque hoy es el tiempo de hablarle a todas las personas de que en Cristo hay esperanza y hay salvación, y con todas las cosas que están pasando todavía hay esperanza. Amén. Entonces creo que es importante que nosotros nos juntemos, hablemos y le digamos a los demás hoy a través de estos medios, como a través de nuestro canal de YouTube Mensajeros Panguipulli, que en Cristo hay esperanza y salvación y vida eterna. Amén. Así que hay un tema importante que hoy vamos a conversar con nuestras hermanas y tiene que ver con lo que decían ustedes acerca de cuando tomamos esta decisión de seguir a Cristo, es decir, bautizarnos en el nombre de Jesús. Amén. Y esto pasa y tiene que ver porque la palabra de Dios nos dice que un día Cristo vino a la tierra, el Señor Jesús vino a la tierra, vivió entre los hombres, predicó las buenas nuevas de salvación, pero su pueblo, dice la palabra de Dios, que lo llevó a la cruz, y en la cruz Él entregó su vida, entregó su sangre y fue puesto en un sepulcro. Pero no se quedó allí, sino que dice su palabra que al tercer día Cristo resucitó entre los muertos. Amén. Ese es el tema que hoy vamos a conversar y vamos también a estar compartiendo con nuestras hermanas. Y para eso, bueno, hay un pasaje en la Escritura que les quiero invitar a que si usted lo puede tomar en su casa, está allí en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vamos a ir desglosando, ¿cierto? Y analizando, y si ustedes tienen algún pasaje de la Escritura que puedan compartir con la audiencia también, sería importante que lo mencionaran, porque hay muchas cosas importantes que ocurrieron durante aquellos días. Dos varones, dice la palabra de Dios, que iban caminando rumbo a un lugar llamado Emaús, y estaban comentando las cosas que habían pasado aquellos días. ¿Se imagina, hermana Margarita, cuán terrible hubiese sido estar en ese lugar? Quizás nosotros ahora lo recordamos a través de alabanzas, de predicaciones, cómo Cristo, el Señor, entregó su vida. Dice los relatos de la Biblia que Él no tan solo fue azotado, sino que fue escarnecido, dice la palabra de Dios. Su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones. ¿Cómo imagina usted, hermana Margarita, cómo analiza esa situación, saber que Cristo dio tanto por nosotros? Bueno, en primer lugar, Dios tiene que recibir el amor muy grande por su pueblo para haber dado a su Hijo, Jesucristo, para poder venir en ayuda de nosotros, morir por nosotros, perdonar nuestros pecados, sufrir todo lo que sufrió Él en la cruz. Y nosotros, ¿cómo poder pagarle? Solamente servirle y ser humildes, como Él nos dice, hacer su voluntad y ser buenas personas. Eso es lo que tengo yo en mi pensar, de poder hacer algo bueno, lo que Dios me enseñe para poder seguir adelante. Y además dice la palabra de Dios, hermana Margarita, que aún dice el bueno, la persona que es buena, podría dar incluso hasta su vida por los demás. Pero cuán amor tuvo el Señor Jesús con nosotros, que Él, aún siendo pecadores, murió por nosotros. Entonces, me imagino, hermana Margarita, nosotros no éramos merecedores de tal grande sacrificio. No, pues no éramos merecedores, porque así como somos, así como está el mundo ahora, también nosotros no éramos muy buenos para poder merecer tanto sacrificio de nuestro Señor. Nuestra vida no era buena antes. No era antes, exactamente, no era buena. Y es como
es demasiado el amor, yo creo que ni un padre te regala tanto amor para con uno. Fue mucho lo que él hizo, hasta tomar vinagre, coronarle con espinas, imagínense, fue mucho el amor. Eso es lo único que entiendo, que Dios es demasiado amoroso, con mucho amor lleno de nosotros. Amén. Y su misericordia. Amén. Hermana Virginia, Cristo es llevado a la cruz por su pueblo, por su propio pueblo. Hay un pasaje que está ahí en San Juan, cuando comienza el capítulo 1, verso 11, San Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo analiza usted esta situación de que su pueblo no le haya recibido? ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué llevan al maestro a la cruz siendo que él había hecho sanidades, había hecho milagros delante del pueblo? ¿Por qué lo llevan a la cruz desde su análisis? Claro, si nosotros, por ejemplo, estudiamos las Escrituras, dice la palabra de Dios que el pueblo judío ha sido un pueblo siempre muy instruido en lo que es la palabra de Dios, en la ley, porque a ellos se les dio la ley, ¿cierto? Amén. La palabra dice que fueron leyes, mandamientos, preceptos que se le dio al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel fue el pueblo amado, el pueblo elegido por Dios. Ahí se presentaron, ¿no es cierto?, Abraham, los patriarcas, salieron de ellos. Entonces, ellos... durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, se le hizo esta promesa que iba a venir el Mesías, que el Mesías venía, ¿no es cierto?, a rescatar a un pueblo, y ellos buscaban ese rescate, ellos esperaban ese Mesías, lo esperaban. Buscaban a un libertador, de alguna manera. Esperaban a ese Mesías, claro, pero ellos lo buscaron y ellos pensaban, ¿no es cierto?, de acuerdo a la Escritura, que ellos comprendían las cosas, en que ese Mesías lo iba a venir a libertar, como pienso yo que ellos creían que era como David, ¿no es cierto?, que salía a luchar y ganaba las batallas y el pueblo era librado. Entonces ellos esperaban un Mesías así, de esa forma. Entonces cuando vino Jesucristo, ¿no es cierto?, y vino manso y humilde, ¿no es cierto?, ellos no lo pudieron reconocer. No pudieron reconocer a Jesucristo como el Salvador, como ese Mesías prometido. Entonces, cuando Jesucristo hacía los milagros y le mostraba su divinidad, ¿no es cierto? Porque Jesucristo fue 100% divino y 100% humano, pero cuando Él mostraba su divinidad, haciendo los milagros, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, dándole vista a los ciegos, entonces ellos le decían que, ¿no es cierto?, no por el Espíritu de Dios se hacían toda esta obra. ¿Por qué? Porque entonces ellos se les cegaron su vista, se les cegó su vista, su entendimiento, y no pudieron reconocer a este Mesías. Pero también esto es un plan de Dios por amor a toda la humanidad. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que por un momento te dejé, le dijo a Israel, pero con grandes misericordias te recogeré. El plan de Dios nunca ha apartado a Israel para la salvación, sino que Él solamente le dejó por un momento. Porque es su pueblo. Porque es su pueblo amado, exactamente. Amén. Hermana Margarita, mire, yo siempre analizo esto cuando el Señor se presenta por primera vez, digamos, Él se anuncia, digamos, ante la multitud, porque él sabemos que creció, fue un niño, ¿cierto? De alguna manera pasó desapercibido ante la sociedad, o quizás no sabemos más allá de la historia. La palabra no nos dice mucho de aquello. Nos relata que se encuentra en un momento en el templo a los 12 años, siendo un niño, ¿cierto? Casi un adolescente, discutiendo con los doctores de la ley. Entonces la sabiduría de él era importante. Hoy ¿cree usted que esa sabiduría también nosotros las podríamos adquirir de lo que el Señor Jesús nos enseñó? Yo creo que sí, pues, si seguimos la Escritura aprendiendo de ella, yo creo que podríamos también tocar un poco de sabiduría de Él, solamente con la ayuda de Él, pidiéndole sabiduría y entendimiento para poder aprender. Y además tenemos una guía importante, que es la Biblia. Amén. Exactamente. Así que yo creo que lo principal es la oración y leer la Biblia para poder aprender de ella también y tener un poco de conocimiento que Dios tuvo mucha de la edad tan pequeña. Amén. Bueno, Dios nos da el entendimiento en todas Amén. las cosas, Así tanto en lo material como en lo espiritual. Amén. Hay un pasaje, hermana Virginia, que está allí en el mismo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 y del verso 18, cuando él se presenta en la sinagoga, toma la escritura, dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lo que conversábamos, hermana Margarita. Nosotros a veces estamos quebrantados de corazón y ahí ha llegado el Señor a nosotros. Amén. A cubrir aquello que estaba faltando, a llenar ese espacio, ese vacío que a veces hay en nuestro ser. ¿Se ha sentido, hermana Margarita, usted acompañada por el Señor Amén. en el momento de soledad? Amén, así es, amén. Ahora, especialmente en este tiempo de difícil, como es la pandemia que hay ahora, muchas veces me he sentido, he llorado y ahora he cantado. Me compré una radio porque a veces cuando estoy triste canto mucho. Mi hija me queda mirando y cuando siento yo le digo, este es mi consuelo porque yo canto. La Biblia no la entiendo mucho, hermana Daniel, porque yo la leo y se me olvida. Pero hay alabanzas que es como si estuviera leyendo la Biblia, porque la letra es muy linda y eso me conforta. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que leen, y bienaventurados los que oyen, y bienaventurados los que guardan las palabras en esta profecía. Entonces es importante que lo que quede en nuestro corazón lo guardemos como un tesoro. Y dice, hermana Virginia, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. El Señor Jesús comienza su ministerio de esta manera, pero cierto, usted sabe, hermana Virginia, que esto no fue fácil desde el principio. Desde ese mismo día que se presenta en el templo no fue fácil. Amén. ¿Cómo analiza esta situación? Porque después de eso dice la palabra de Dios que lo sacan de la sinagoga y lo llevan a un lugar para lanzarlo, como dice más abajo, en un lugar alto. Amén. Claro, como dice la Escritura, los suyos vino, los suyos no le reconocieron. Entonces, como ellos no le reconocieron, justamente no lo aceptaron como este ungido, ¿no es cierto?, como este Mesías. Siempre al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, se le escarnecía y se le seguía. Hasta que... Siempre tuvo detractores. Siempre tuvo retractores, exactamente, retractores, porque también hay una lucha tremenda, ¿no es cierto?, con el enemigo en esta tierra, y el Señor Jesús no fue la excepción. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Él le tentó cuando justamente iba a empezar su ministerio. En el desierto, exactamente. Le dio lo que el Señor Jesús quizás estaba debilitado en ese momento y le ofreció justamente aquello. Y esa es una manera, ¿no es cierto?, en que nosotros llevamos esta parte, ¿no es cierto?, que le pasó a Jesucristo ahí en el desierto. Nosotros también estamos en un desierto muchas veces, hermanos, pasamos por ese desierto, pero con la diferencia, ¿no es cierto?, de que nosotros siempre está con nosotros el Señor Jesucristo. Y cuando el tentador lo tenta, ¿no es cierto?, le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos la compañía del Señor Jesucristo en todo nuestro caminar. Y como le decía anteriormente, a Jesucristo se le hizo muy difícil, porque el enemigo sabía quién era. Entonces su labor siempre fue, ¿no es cierto?, que no cumpliera esa parte que Dios le había encomendado, que Él diera su vida por todos nosotros, porque nosotros estamos tratando ese tema súper importante para nosotros, porque la palabra es el fundamento de nuestra doctrina, es el fundamento del cristianismo, la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén, amén. Es necesario, ¿no es cierto?, que Jesucristo muriera. ¿Por qué? Nosotros leemos la palabra que dice que el pecado, ¿no es cierto?, Jesucristo venía a morir por todos los pecadores, porque resulta que sin su muerte, ¿no es cierto?, nadie podría entrar a la salvación. Amén. Pero ¿por qué decimos nosotros? ¿Por qué? Porque resulta de que el hombre, ¿no es cierto?, desde el momento en que peca, Adán allí en el huerto en el Edén, ¿no es cierto?, entonces hay una separación. Claro. Por un hombre, dice la palabra de Dios, que entró la muerte. Exacto. Por un hombre entró la muerte. Claro. Y por un hombre entró la vida. Entró la vida. Amén. Exactamente.
Amén. Mire, en el verso 28 de lo que estábamos leyendo, en Lucas capítulo 4, verso 28, hermana Margarita dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, ellos para despeñarle. Al Señor Jesús, como comentábamos, no le fue fácil partir anunciando el Evangelio. Desde ese día quizás tuvo detractores que no estuvieron de acuerdo con lo que él hacía. ¿Encuentra usted que de repente es difícil llevar el Evangelio, hermana? ¿Se hace difícil? ¿Hay gente que se opone? ¿Hay personas que no le hacen fácil la tarea? Se hace difícil, porque uno le habla de Dios y le dice, ya estoy predicando ya. Y a mí me ha pasado. Trataba de hablarle a personas del Evangelio, lo poco y nada que sé, y me han dicho, ya vení con tu Dios. Ya anda predicando, ella habla de la verdad. Pero yo trato de hablarle a mi hija igual de Dios, ella me escucha, ella cuando la tengo oído ahí, me escucha. Pero he hablado con amigas y me dicen eso, es difícil, para Jesús también la tiene muy difícil, porque por ser tan joven ha predicado y nadie le creía lo que él decía, por los milagros que le hacía tampoco más. Pero porque él llevó los pecados de la humanidad, entonces él lo llevó todos los pecados de la humanidad, dice que llevó las enfermedades, las dolencias, el pecado en sí, porque a través de Jesucristo nosotros nos hacemos aceptos a Dios. Dios nos acepta a través de su Hijo Jesucristo, por la muerte de Él, por su sangre. Amén. Esto yo lo digo, hermano, porque yo pienso en esto, analizo de esta manera. Si al Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, le costó llevar quizás esta tarea adelante, pero Él no se rindió. Él no dijo, saben, acá se enojaron conmigo y dejo de predicar. O quizás, como dice en alguna parte, dice que incluso los animalitos tienen su guarida, su refugio, y el Hijo del Hombre dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, Él no tenía una propiedad, un terreno, las comodidades, pero Él anunciaba el Evangelio por todas partes. Ahora, para nosotros quizás nos queda como ejemplo no rendirnos, no cansarnos de predicar el Evangelio, porque muchas veces, hermana Margarita, hermana Virginia y todos los que nos escuchan, se les va a hacer difícil hablar de Cristo, porque van a haber obstáculos, van a haber barreras, pero tenemos que pensar que al final de este camino hay una meta, que es la salvación de nuestra alma. Y todos los que hayamos anunciado también, los que pudieran llegar y conocer el Evangelio, sus hijos, su familia, sus sobrinos, todas las personas que pueden acercarse a Cristo, también pueden alcanzar esta salvación. Sé que ustedes, hermana Margarita, hermana Virginia, decían que tienen familia. Quizás hoy es el momento, a través de nuestras cámaras, de hacer la invitación a aquellos que le conocen y que hoy quizás le están viendo, invitarle a conocer a Cristo. Yo les digo a hermana Margarita. Bueno, yo los invito a que se acerquen a nuestro Señor Jesús, que con Él la vida es mucho más fácil, que con Él tenemos todo lo que el consuelo, el apoyo, aunque no sea los que no lo vean, pero siente la presencia. Sé que está al lado cuando está humilde, se humilla delante de Él de corazón, tiene fe en Él, y Dios está con uno, Jesús está con uno. Eso le puedo decir, que yo he sentido a mi Señor cuando estoy triste, cuando estoy angustiada, cuando estoy en problemas, sé que mi Jesús está conmigo, y yo creo que usted debería creerlo igual, y tener fe en Él, porque Él es todo para nosotros. Es en la compañía, el consuelo, en todo está con nosotros. Amén. Nuestro apoyo. Amén. Hermana Virginia, ¿qué le podría decir a su familia que hoy quizás no ha aceptado a Cristo todavía frente a nuestras cámaras? Bueno, la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que me cree no se pierda, no tenga vida eterna. En esto se demuestra el amor de Dios. Es un amor que nosotros no podemos entender todavía porque es demasiado grande. Pero una cosa yo les puedo decir, que en el nombre de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales ellos puedan ser salvos. Y bueno, y sin duda nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros ruegos de cada día, nunca los dejamos a ellos fuera de nuestras peticiones, porque le estamos pidiendo a Dios que de ellos tenga misericordia, y que, porque viene un día ardiente como un horno, viene un día en el cual se va a cumplir la palabra de Dios, donde dice que Dios desatará su ira sobre esta tierra. ¿Por qué va a desatar esa ira si Dios es amor? Porque resulta de que Él entregó a su unigénito Hijo
y a su unigénito hijo lo azotaron, ¿no es cierto? Lo escarnecieron, murió en un madero, pero tenemos la gran esperanza, y esta esperanza que compartimos nosotros la puede compartir cualquiera quien Él cree, que dice que no se quedó allí en el sepulcro, sino que resucitó. Él está vivo. Entonces, Dios todavía tiene esta puerta abierta para que con amor, con cariño, le digo a todas mis familias que puedan escuchar, ¿no es cierto?, este video, que se acerquen a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, porque de pronto se va a cerrar esta puerta, y nosotros lo amamos con todo nuestro corazón, no queremos que ninguno se pierda. Amo a mis sobrinos, tengo muchos sobrinos. Yo quisiera que todo y cada uno de ellos, ¿no es cierto?, viera este paso tan importante, reconociera, ¿no es cierto?, que Cristo le puede salvar. Él está con su brazo extendido, esperando, ¿no es cierto?, de que ellos den este paso. Y así como están las cosas, queda poco tiempo, así que la invitación es para ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, hermana Virginia, hay una parte importante de esta historia cuando Él es crucificado. Dice que es puesto en un sepulcro. Y además, no tan solo puesto en el sepulcro, sino que pusieron una gran piedra, dice, allí en el sepulcro, para que no fueran a tomar el cuerpo, lo fueran a sacar de allí, porque se decía, se rumoreaba que al tercer día iba a resucitar. Entonces incluso mandaron a guardias que estuvieron allí cuidando el sepulcro. ¿Nos puede contar un poco, hermana Virginia, cómo fue esta situación? Exactamente como usted dice, hermano, se rumoreaba, ¿no es cierto?, porque la palabra, los sacerdotes conocían la palabra, conocían la profecía y sabían que al tercer día Él iba a resucitar. Entonces, como ellos no reconocieron a Jesucristo como su Salvador, ellos, como dice usted, hermano David, pusieron estos guardias, esta piedra, ¿no es cierto? Pero cuando se acercan María Magdalena al tercer día, ¿no es cierto?, cuando resucita Jesucristo, y María Magdalena va a ver el cuerpo de Jesucristo, van 3 días, dice la palabra de Dios, que van con un cuento para ungir su cuerpo. Entonces se da cuenta de que la piedra está removida. Claro. ¿Y había alguien ahí? Exactamente. Ellos pensaron que era un ángel. Claro. Y le dice unas palabras muy importantes. Le dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Amén. Porque Él había resucitado. Amén. Se había levantado. Y mire lo que dice aquí en lo que estábamos leyendo al principio en el camino a Maús. Dice, cuando sucedió, en el verso 15, dice capítulo 24 de Lucas, verso 15, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. Hermana Margarita, ¿cuántas veces ha sentido usted que Cristo camina a su lado? Cuando uno está triste, cuando se siente solo, cuando se goza con una alabanza, con el mensaje, ¿Siente su presencia? Amén. ¿Cómo podría describirle usted a los auditores la presencia de Cristo? Es como le decía yo, es ¿cómo le podría decir, mi hermana? Es como... Es inexplicable, ¿no? Debemos decir. Realmente, como un gozo especial. Exactamente, un gozo que, por ejemplo, una alabanza, se siente el gozo de la alabanza, que uno quisiera que no terminara esa alabanza. El mensaje cuando le llega a uno es como si lo terminara y poder entenderlo. Claro. Eso se siente, es sentido de la presencia del Señor en mi vida. Estos varones caminaban y sintieron que alguien estaba al lado de ellos hablando. Y era Jesús. Y les dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Él les dijo, ¿qué plática tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ahora la pregunta la podríamos hacer entre nosotros, porque a veces nosotros estamos tristes. Hay una alabanza que cantamos que dice, ¿por qué estás tan triste teniendo un Dios tan grande? Entonces, hermana Virginia, Él se levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, y se presenta delante de estos varones que iban camino a Emaús. Ellos se dieron cuenta al rato, ¿cierto?, después de platicar y conversar con el maestro, de que habían visto a Jesús resucitado. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene hoy que Jesús se haya levantado a los muertos? ¿Qué representa para nosotros como iglesia eso? La vida eterna. Eso representa exactamente, porque Jesucristo, al resucitarse de los muertos, ¿no es cierto?, Él vence la muerte. Amén. La muerte, ¿no es cierto?, que había reinado hasta ese momento, Cristo la vence. Porque así como dice en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, todos los que les creen. Entonces esa es la importancia
de la muerte y resurrección de Jesucristo, que esa muerte que reinaba para perdición y para, ¿no es cierto? Entonces ahora Jesucristo con su muerte y su resurrección la vence. Por eso nosotros tenemos promesas que las consideramos fieles y verdaderas cuando dice la palabra de Dios, que Él fue y preparó un lugar para todos nosotros, porque nosotros no nos quedaremos acá en esta tierra. Jesucristo nos dice que nos va a preparar un lugar para que donde Él esté nosotros también estemos. Entonces es lo fundamental, es la base, como le decía al comienzo, de la palabra de Dios del cristianismo, la muerte y la resurrección de Cristo, porque sin su muerte no habría vida eterna. Porque lo que alejaba al hombre de Dios, Cristo lo venció, porque lo que alejaba al hombre de Dios es el pecado, ¿no es cierto? Amén. Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces nada que no sea santo puede llegar a su presencia. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos acepto a Dios? Solamente a través de la muerte de Jesucristo. Solamente a través de su muerte nosotros tenemos ese acceso directo, dice la palabra de Dios ahora, al Padre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte más importante. Lo relevante de aquello. Lo relevante, sí. Hermana Margarita, nosotros con tristeza a veces escuchábamos el relato de cómo el Señor Jesús fue azotado, fue escupido, fue golpeado, fue burlado por la gente, puesto en la cruz, como decía usted, le pusieron una corona de espinas, allí se burlaban de él, él habiendo hecho tanto bien. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, hermana Margarita, dice en el verso 26 del capítulo 24 de Lucas que estamos leyendo, dice el Señor Jesús, pregunta, dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario que esto ocurriera. Estaba profetizado, como decía la hermana Virginia, ¿cierto? De que, como decía Isaías capítulo 53, dice que Él murió por nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones, pero a raíz de eso fuimos nosotros curados, por su llaga, dice la palabra de Dios, fuimos nosotros curados. Entonces, más bien, aunque nos entristece quizás escuchar este relato, hermana Margarita, creo que hoy para nosotros esa es la llave que tenemos para la salvación, como dice la hermana Virginia, su muerte y su resurrección. Entonces, podríamos decirle, hermana Margarita, a la audiencia, ¿cierto?, cuán importante es este paso, cuán importante es aceptar a Cristo. Sí, pues, es importante entregarse a Él, ser bautizado y seguir su palabra, porque, como dice el hermano Daniel, fue muy dura su muerte, fue muy sacrificado lo que él vivió. Cuando él era un rey de reyes y señor de señores, no tenía por qué haber pasado tanta pena, tanta tristeza, tanto mal trato de la humanidad. Y es que tomemos en cuenta que todo lo que Él hizo valga la pena de nosotros servirle a Él, entregarnos a Él también, bautizarlo, y seguir sus pasos, hacer su voluntad, lo que Él nos manda, en su mandamiento, y seguirle, tratar de ser buenas personas, hacer su voluntad, y hacer nada. Fue tan tremendo ese momento, hermano, que yo recuerdo que es uno de los pasajes que a mí me conmueve mucho, cuando el Señor Jesús está en la cruz. Entonces Él le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dice. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento Dios deja a su Hijo, lo abandona, como dice justamente Él, lo abandona por eso mismo, porque Cristo, dice la palabra de Dios, Él se hizo pecado. Entonces, como Dios no puede mirar el pecado, no pudo mirar a su Hijo, porque Él era pecado en ese momento, se hizo pecado por todos nosotros. Entonces, que Dios ayude a todas las almas, a los oyentes que van a escuchar este mensaje, ¿no es cierto?, para que vean ese padecimiento que tuvo Cristo y puedan aceptar en sus corazones, porque va a ser un día maravilloso cuando Cristo venga y nos diga, buen siervo, fiel, ¿no es cierto? En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Hiciste la buena parte de nuestra palabra. El Evangelio no es fácil de creer porque es por fe. Nosotros nos vemos, ¿no es cierto? Nosotros nos vemos a Jesucristo, nos vemos a Dios. Nosotros creemos solamente por fe, pero lo sentimos en nuestros corazones
y lo hemos sentido en muchas oportunidades. Él ha estado con nosotros, está todos los días con nosotros. Pero cuando nosotros lo hacemos en nuestra vida, cuando lo hemos sentido más palpable, cuando nosotros hemos tenido grandes aflicciones, grandes enfermedades, y Él nos ha sanado. Amén. Hablando de eso mismo, nosotros estamos hablando, ¿cierto?, del gran milagro que fue que el Señor Jesús se levantó de los muertos. Pero ese milagro no es como algo solo del pasado, sino que en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que aún mayores cosas nosotros íbamos a ver en estos tiempos. ¿Nos pueden relatar, nos pueden contar quizás algo que hayan visto ustedes, cómo Dios se ha manifestado en estos tiempos? Bueno, yo podría hacer un testimonio en mi vida. En mi vida podría dar un testimonio, porque yo hace unos años atrás estuve muy complicada en mi salud. Sabe, hermano, fue terrible. De esto, a mí no me gusta mucho acordarme de esa parte, porque fue tremendamente difícil para mí. Cuando me acosté bien y amanecí mal, pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Era una cosa terrible. O sea, trato de no acordarme, pero si yo recuerdo, todo se me daba vuelta, pero de una forma, no era una vueltecita así, era una vuelta, pero tremenda, se daba todo vuelta, pero increíblemente rápido, era una cosa espantosa. Yo abría mi ojo, cerraba mi ojo, era lo mismo. Fue terrible ese tiempo, terrible, terrible, terrible. Y resulta de que, bueno, se contaba mi hermano de Puente Ñuble, estaba en ese tiempo allá. Entonces llegó el pastor Eduardo un fin de semana, me acuerdo, con mi hermano Joel y varios hermanos más, y él me hizo un ungimiento. Y me recuerdo que en ese momento, yo pude abrir mi ojo porque no lo podía abrir, no me podía sentar. Y en ese momento yo abrí mi ojo, me senté y empezaron a pasar todos esos vértigos. Si bien es cierto, duraron un tiempo, pero en ese momento yo sentí la obra de Dios en mi vida. Amén. Entonces, es una forma en que nosotros sentimos a Jesucristo ahí obrando en nuestra vida. Y que Él no nos deja nunca, 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 nunca. En todo momento, porque su palabra nos dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa palabra es fiel y verdadera. Amén. Amén. O sea, Dios obró en su vida particularmente, no es que usted lo haya visto, sino que usted fue también parte de esos milagros que Dios hace a través de la oración, la posición de manos. Sabemos que el Señor dijo que prediquemos el Evangelio a todo el mundo, y señales iban a acompañar a quienes prediquen el Evangelio. Amén. Iban a poner las manos sobre los enfermos, y los enfermos iban a sanar. Amén. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Hermana Margarita, ¿usted nos puede contar algo que haya visto usted o que haya sentido en su vida? Bueno, yo con mi esposo lo sentí que Dios estaba conmigo, porque cuando le dio la primera vez el accidente vascular, era como si iba a morir. Y yo estaba recientemente en el Evangelio, y oraba, le pedía a Dios que le diera otra oportunidad de vida, porque realmente yo pensaba que se iba a morir. Y oré harto, y pasaron un par de horas y se reaccionó. O sea, Dios le dio otra oportunidad, pero después siguió y 2 años atrás, ahora otra vez se volvió a dar, y yo le digo, es Dios que te está dando la oportunidad para que tú llegues a este camino, para que acerques, tu papá fue cristiano, tu hermana es cristiana, y vamos a la iglesia, le digo yo. Me dice, no me apures, me dice él, yo voy a llegar solo a la iglesia cuando Dios quiera, yo voy a llegar, me dice, así que espero en Dios, porque le dio la segunda oportunidad de vida, yo sé que esto. Que Dios hizo la obra. Amén, así es. Hay una historia, hermana Margarita, que dice en la Biblia que hay una viuda que constantemente iba delante de un juez, pero no una vez ni 2 veces, hermana Virginia, sino que iba muchas veces, hasta que llegó un momento que el juez dijo, voy a hacerle justicia, porque ella era insistente, porque ella estaba allí. Y en esto yo creo que, como dice la palabra de Dios, y el Señor nos dice en esa parábola que Él habla, y dice que cuando venga el Hijo del Hombre, nos pregunta si esa fe va a estar viva todavía. Entonces es importante que no nos cansemos de orar por nuestra familia, por aquellos que aún no han llegado al conocimiento del Evangelio, o más bien si lo conocen, no han aceptado a Cristo en su corazón. Entonces hoy estamos hablando acerca de la muerte y resurrección de Cristo el Señor. Cuando Jesús se va al sepulcro y se levanta luego del sepulcro, nosotros también lo asociamos con el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo asociamos con el bautismo, hermana Virginia? Cuéntenos a los auditores por qué lo asociamos con el bautismo.
Bueno, la palabra de Dios dice, no recuerdo así, pero dice que el bautismo dice para muerte y resurrección, porque así como, ¿no es cierto?, la persona muere, ¿no es cierto?, y es cubierta, el agua simboliza, ¿no es cierto?, esa parte. El agua, cuando nosotros nos sumergimos bajo a las aguas, representa la muerte para nosotros. Esa es la muerte para el mundo, y cuando lo levantamos de las aguas, lo levantamos, ¿no es cierto?, una nueva criatura, porque dice la palabra de Dios, como le dijo a Nicodemo, ¿no es cierto?, le dice, es necesario que nazca de nuevo, le dice. Nicodemo es un varón ya de edad, entonces mismo le dice, pero ¿cómo siendo yo viejo puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? De cierto te digo, le dijo, que si no nacieres de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, este es el bautismo que hablaba Jesucristo a Nicodemo, que cuando nosotros es necesario que nosotros muramos a este mundo. ¿Y de qué forma morimos? Cuando nosotros nos bautizamos, ¿no es cierto? Nos renunciamos a este mundo y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, hacemos este paso muy importante que lo entendemos, lo comprendemos, por eso lo hacemos. Entendemos, ¿no es cierto?, que sin bautismo, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos una vida eterna, porque la palabra nos dice que creer y fuere bautizado, esto será salvo. Amén. Es un paso importante, es un acto simbólico, porque muere el viejo hombre, la vieja mujer, y del agua surge y nace una nueva criatura, dice su palabra. Entonces, simboliza algo muy importante. De hecho, el Señor Jesús dio el ejemplo, Él bautizándose allí en el Jordán. Amén. Pero también era para que nosotros pudiéramos seguir aquel ejemplo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios allí en Miqueas que todos los pecados del hombre y de la mujer, ahora dice que el Señor ya no tendrá más memoria, sino que se irán al profundo mar. Entonces, hermana Margarita, creo que es importante que toda persona que diga, porque a veces hay personas que dicen, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero dicen creo o no. ¿Cuál es el paso que tienen que dar esas personas? El bautismo. El bautismo, ¿sí? Sí. Tienen que hacer morir lo terrenal en nosotros, dice la palabra de Dios. Sí, porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, creer es una cosa, una parte, pero al confesar estamos haciendo la otra parte, la parte práctica, digamos. Vamos a conversar un poquito también más y conocer un poco más a mi hermana. Hermana Margarita, usted me decía que gana de estar en la iglesia. ¿Cómo ha sido este tiempo sin poder congregarse? No, es aburrido, como se dice los niños. ¿Te aburrí en la casa? Sí, te aburrí en la casa. Echo de menos la iglesia, las hermanos. ¿Le gustaba salir con los hermanos, los eventos? Exactamente. Si lo podía salir a visitar, todavía la hermana Rita ya hemos programado un viaje con la hermana Elisa, el viaje junto a la hermana Edra, Madonna, pero ya después se arrepintió porque la hermana Elisa se enfermó, así que le dije, la señora estaba con tantas ganas, ya había pedido permiso y todo para ir al viaje. Pero le dije a mi hermana, otro día con la hermana Lila, con la hermana Verónica, le dije, hermana, le dije, yo cuando salgan a visitar, invítenme, le dije, para poder acompañarla, háganme participar para poder salir. Y ya, hermana Micaela, voy a tomar en cuenta, así que y ahora estamos programando con la hermana Verito poder ver la vigilia. Ah, claro. Sí, hay una vigilia que se viene. A lo mejor cuando este video salga al aire, ya la vigilia ya tiene que haber salido, pero decir que hay una vigilia que la iglesia está haciendo, así que bueno, estamos buscando los medios para poder anunciar el evangelio de todos modos. Y mi hija me dice, mami, yo te voy a recargar mi teléfono y te voy a comprar mi teléfono que pueda verla. Así que tenemos esperanza que podamos verla. Claro. Estamos reuniendo con la hermana Vera, queremos reunir a su hija. Así que digamos, vamos a amanecer sentados en sillones con harto jueguito nomás y ya veremos qué comeremos en la noche. Algo hay que preparar. Así que Dios nos ayude a poder hacerlo. Pues. Hermana Virginia, usted nos decía, ¿cierto? Le contaba a todos que era oriunda más bien en este tiempo de la iglesia de Puente Ñuble, pero hoy ha estado ya acercándose y perseverando acá en Panguipulli. ¿Cómo ha sido su tiempo acá en Panguipulli, en este lugar? Porque nosotros transmitimos desde acá, desde Panguipulli para todo el mundo, a través de nuestro canal en YouTube, Mensajeros Panguipulli. ¿Cómo ha sido su tiempo en la iglesia acá? ¿Cómo la han recibido los hermanos en este lugar? A ver si nos va bien con eso. Sí, ha sido, si bien es cierto, hay cosas, hay personas que se adaptan bien a estos cambios.
Yo igual estaba de menos en la iglesia Puente Ñuble porque, bueno, tanto tiempo con mis Porque la hermanos están allá. escuchando la hermana porque Cariñoso, cuando yo voy para allá, bueno, la verdad es que es muy lindo, pero sí, acá los hermanos también, somos una familia en Cristo y la verdad que se nota, porque los hermanos también son cariñosos. Hay hermanos que me dicen que me invitan de repente a sus casas, pero la verdad es que no nos queda mucho tiempo para eso, pero sí, fue hermoso, es hermoso, son hermosos los mensajes. Yo siempre le digo a los hermanos, son muy buenos todos para predicar acá. Las predicaciones son muy bonitas, los cánticos, todo. Es muy parecido, la verdad, a la iglesia, son muy parecidos en Peñuble, así que, bueno, y yo le doy gracias a Dios por este tiempo que me ha dado de estar acá, porque, bueno, yo soy feliz con los chicos, con los niños, con mis sobrinos. Tenemos que contarle por qué está acá, porque usted se vino por una razón a Panguipulli. Claro, exactamente. Me vine, ¿no es cierto?, porque mi sobrina Lina, que ella es la sobrina, la primera sobrina que nosotros todos tuvimos, todos. Entonces, ella es muy especial para nosotros, junto a Natalie. Si bien es cierto, no quiere a todos sus sobrinos, pero ellos siempre han sido especiales para todos, yo creo. Entonces, ella como iba a estar embarazada, tenía su bebé, iba a tener su bebé. Entonces, yo me vine a cuidar su bebé cuando nació con mi cosita, mi niña preciosa, mi niña hermosa. La joven después salió, nació en Danielito. Entonces Se empezó a quedar y a quedar y claro, y aquí está. a quedar y acá estoy. Bien, hermana Margarita, la Charlotte es su compañera, decía usted. Sí, ella es mi compañera. Yo la he visto en varios eventos, ha estado Sí, saliendo ella- con usted. Sí, cuando no la quiero, que yo quiero irla, ahora ese es mi sombra, le digo yo, porque cuando yo voy, quiere ir, ahora ya cuando salgo a trabajar, queda llorando y quiere venir conmigo. ¿Y le gustaba venir a la iglesia? Le gusta venir a la iglesia, pero es poca comunicativa, y nos salen igual, me cuesta mucho. Para poder instalar conversación con algún niño, que no es con el que les conoce, le cuesta mucho adaptarse, pero le gusta venir a la iglesia. Y trato de estar enseñándole que cante corito en la casa, pero Pero bueno, somos una familia en Cristo y aquí entre todos podemos ayudarnos los unos con los otros. Bueno, qué importante el pasaje de la Escritura que estamos estudiando porque, como decían nuestras hermanas, esto es lo que marca lo que hoy somos como iglesia. Y contarle a, quizás si usted por primera vez nos está viendo, que nuestra iglesia se basa y busca basarse en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la Escritura nos enseña. Hoy, ¿cierto?, nos exhortamos los unos a los otros, pero predomina lo que dice la palabra de Dios, no mi opinión ni la suya, sino que lo que Cristo nos enseñó a través de su palabra. Es importante esa parte del hermano Daniel porque, como dice usted, quizás muchos oyentes no van a escuchar. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que hay un nombre que sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Nosotros creemos en Dios, creemos en su Hijo Jesucristo y en su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesús dijo, es necesario que yo vaya para que os envíes un consolador, ¿no es cierto?, el que estará con vosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Entonces, en estas tres partes es importante decirle a las personas que ese es el camino. Creemos en Dios, creemos en su Hijo Jesucristo y creemos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, ha venido para consolar y para darnos entendimiento, porque el Espíritu Santo es el que da entendimiento de la palabra. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, no se lee como un libro cualquiera, sino que usted lo tiene que leer y el Espíritu Santo le revela la palabra en su corazón. Le da a entender, ¿no es cierto?, lo que Dios quiso imponer en esta palabra. Amén. Entonces esa parte es súper importante. Amén. Hermana Margarita, hay algo que el Señor hizo cuando luego que se aparece a estos varones, dice que se presentó delante de sus discípulos que estaban reunidos, y cuando conversa con ellos les da una orden al final, un mandamiento. ¿Se acuerda usted qué les dice? ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y que quiere y fue bautizado. Amén. Cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos de alguna manera cumpliendo también lo que Él dijo. Porque hoy le estamos diciendo a todos los que nos puedan escuchar, porque este video va a quedar allí en nuestro canal de YouTube y quizás muchos meses después alguien puede escuchar lo que hoy día estamos conversando. Entonces, ¿cree usted que estamos cumpliendo con esta palabra? Amén. Amén.
Y después de esto, hermana Virginia, él les dice que prediquen el Evangelio a toda criatura y que iban a venir señales y que le iban a acompañar con poder, señales importantes como dice, si bebieres cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Y después, ¿qué pasa? Después de que conversa con ellos, después de la resurrección, ¿qué ocurre? Él dice la palabra de Dios que recibido recibido en lo alto, ¿cierto? Dice que él se desaparece, de alguna manera se aleja y hay unos varones que les preguntan, claro, ¿por qué estáis mirando al cielo? Exactamente. ¿Se acuerda de esa parte, hermana Virginia? Amén, sí, lo recuerdo. Sí, dice que la palabra de Dios, como usted dice, hermano, él asciende a los cielos, dice, y una nube lo cubre. Amén. Entonces en ese momento aparecen dos ángeles y esos ángeles le preguntan, varones, y dice, ¿qué están, varón y Galileo? ¿Por qué están mirando hacia el cielo? Que dice, ese mismo varón me parece que dice, que viste o volverá. Le vamos a pedir a nuestro hermano que está tras bambalinas a ver si nos puede ayudar con el pasaje de la escritura que dice eso. Amén. Entonces esa es la promesa que hay en la escritura, que Cristo vuelve. Amén. Hay una palabra fiel y verdadera de parte de Dios que dice que Él va a volver por todo aquel que no creyere. Dice su palabra de que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos, ¿no es cierto?, seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. Amén. Dice, ya al final trompeta, pienso yo que ya pronto queda, pronto veremos ese día, veremos ese día, sí. Y por eso yo decía adelante que quisiera que, ¿no es cierto?, que todos los seres que nosotros queremos, ellos se arrepientan y crean esta palabra para que ellos también se vayan con nosotros a gozar lo que Dios tiene preparado para todos. Amén. Algo maravilloso. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, entonces lo vamos a buscar porque es importante que los que nos están escuchando hoy día puedan también en sus casas leer estos pasajes que nosotros estamos hablando, porque no salen de nosotros solamente, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice Hechos capítulo 1, verso 11, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces, en resumen, hermanos, el Señor Jesús predicó el Evangelio, anunció las buenas nuevas de salvación. Amén. Su pueblo lo llevó a la cruz. Amén. Lo azotó y allí dice la palabra de Dios que lo humillaron, y él se humilló, dice la palabra de Dios, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero estando puesto allí en el sepulcro, dice que se levantó de los muertos. Amén. Ascendió al cielo, nos dio la tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. Y Amén. dice la palabra de Dios, como ustedes me comentaban recién, que un día volverá por su iglesia. Amén. Y como decía usted, hermano Daniel, yo pienso que está en estos momentos donde realmente el Evangelio va a llegar hasta el último de la tierra. De esta forma, porque hay muchas personas que están quizás en un hospital, en sus casas, que no se pueden levantar, pero sin embargo pueden escuchar y pueden ver. Amén. Y tienen esa facilidad, ¿no es cierto?, que este Evangelio sea, como dice su palabra, necesaria, que este Evangelio sea predicado hasta el último de la tierra, que Amén. es Jesucristo. Entonces esta es una forma bastante eficaz, digamos, para que esto se cumpla. Amén. Hermana Margarita, ¿usted cree que estamos en los últimos tiempos? Amén. ¿Qué señales usted ve que ya se están cumpliendo? Bueno, esta misma pandemia que hay ahora, sí. La escasez, los trabajos, que ya hay gente que sin trabajo. Yo creo que el Señor está dando para que puedan tomarlo en cuenta y poder arrepentirse y hacer como voluntad. Las guerras, los rumores de guerra, Exactamente, en estos países hay guerra. pestilencia, dice su palabra. Hay hambruna, hambre, enfermedades, pestes y otras partes más fuertes. Langostas que he escuchado yo, que hay otros insectos, entonces hartas señales que tenemos que tomar en cuenta que ya se acerca la venida de su Jesucristo. Que se están cumpliendo, o sea, no es que se escuche por ahí, sino uno lo ve en las noticias todos los días, cosas que se cumplen. Entonces, para ya ir finalizando nuestra conversación, ¿qué le podemos decir a los auditores como podemos decir el último llamado en este programa el día de hoy? Hermana Margarita, Dios le bendiga. Que se acerquen a Jesús,
que reciban al Señor Jesús en su corazón, que reciban su bautismo, para que puedan estar cerca más del Señor Jesús y que lo acepten de corazón, que en Jesús se encuentra todo lo que ellos necesitan, que con Jesús la vida es más fácil y con Él tenemos la salvación, que es lo principal que tenemos que tener, y llegar a la felicidad de Jesús. Amén. Hermana Virginia, ¿qué le podemos decir a nuestros auditores respecto a lo que hemos conversado el día de hoy? En dos partes yo pienso, hermano, pienso que para nosotros como pueblo de Dios, como Jesucristo nos ha dado vida eterna, yo pienso que nosotros perseveremos en la palabra en estos tiempos, porque nosotros somos el templo, esa es la palabra de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia es una parte material, pero la iglesia en sí somos nosotros, nosotros. Entonces para nosotros, para los hijos de Dios, y que nos ayude Dios, ¿no es cierto?, para que no estemos amedrentados, sino que tengamos la fe y la confianza en Él, que nunca nos dejará, y que nos ayude Dios para perfeccionarnos, para estar en santidad, porque el día de Cristo se acerca. Y para el oyente, el llamado que hizo Jesucristo, porque Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Amén. Este mismo llamado hacemos nosotros hoy en día. Decirle a las personas, ¿no es cierto?, que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Ese sería, ¿no es cierto?, que Dios bendiga esta palabra en sus corazones, para que el tiempo que Dios nos está dando puedan venir a Cristo. Amén. Amén. Bien, estamos llegando ya al final. Déjenme decirles, mis hermanas, que para nosotros ha sido un agrado poder contar con ustedes. Dios les bendiga, porque del momento que les hicimos esta invitación, aceptaron inmediatamente. Creo que como lleva el título de nuestro programa, Tiempo de Hablar, es el tiempo que nos queda para hablar. Es el tiempo que nos queda para contar nuestro testimonio, para contar también, contarle a los demás y decirles que en Cristo hay esperanza. Y a través de este mensaje, ¿cierto?, nosotros decir que hay una oportunidad y que el tiempo todavía está, la puerta todavía está abierta. La puerta es Cristo el Señor, el camino, la verdad y la vida es Cristo el Señor. Entonces, para nosotros, hermana Margarita, es un agrado, un honor que usted haya podido estar con nosotros. Dios le bendiga. Déjeme decirle que le amamos en el nombre de Jesús, y que Dios bendiga su vida, bendiga su familia y bendiga, ¿cierto?, todo lo que usted hace cada día, porque usted es una hija de Dios, porque Dios le ha dado también esta esperanza, como a mí, como a todos los que aceptan el nombre de Cristo, de que un día, dice la palabra de Dios, que iremos a gozar de un lugar donde ya no hay llanto ni dolor, sino que gozaremos eternamente con Cristo el Señor. Amén. Hermana Virginia, también decirle que le amamos en el nombre de Jesús, y que sus palabras también hoy serán de aliento quizás para muchos. Así que vamos a irnos despidiendo ya de nuestro programa, y a lo mejor quieren mandar algún saludo antes de despedirse. Bueno, yo doy gracias por la invitación, hermano Daniel, que Dios lo bendiga a usted, a su familia, pequeños, y Dios bendiga a toda la congregación. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús, que quiero mucho a cada uno de mis hermanos, de pequeños al más ancianos, que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. ¿Hermana Virginia? Sí, hermano, también un saludo muy especial. Quiero enviar un saludo muy especial para mi hermana de San Miguel, para mi hermana Selmira, que en este momento está padeciendo algo muy fuerte, muy fuerte. Que Dios tenga misericordia de su hijo Rosano. Y un saludo, un cariño para ella, que la amo en Cristo Jesús, por todo el cariño que ella me ha dado siempre desde chica. Y también quiero saludar a mi hermana Angélica. Mi hermana Angélica hace muchos años que ella está enferma, pero Dios la ha sustentado. Entonces un cariño, y un cariño para toda la iglesia y para todos mis hermanos en Cristo y toda mi familia, que las amo en nombre de Jesús. Amén. Bien, con estas palabras entonces ya estamos terminando y despidiendo nuestro programa del día de hoy en Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo. Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que puedan activar las notificaciones para que puedan ir sabiendo cuando nosotros estamos subiendo más videos y teniendo estas conversaciones de la palabra de Dios con nuestros hermanos. Así que les dejamos cariñosamente invitados, hermana Virginia. Un besito grande para la Josefa, para Danielito, para Sofía, para Sofía, el hijo de nuestro hermano Daniel, Eduardo, también para la Emi, para la Vicente, que son mis sobrinas más chiquititas, y para mi Rubencito. Besito grande para todos. Amén.
no podían quedar afuera, ¿cierto? Así que ahora sí les dejamos invitados para que nos sigan acompañando todos los miércoles en el programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli, y los días sábados la predicación de la Palabra de Dios en nuestro programa Palabras con Poder. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, y esta invitación se la dejamos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. De nada sirve que nos afanemos en llegar hacia una meta sabiendo que cada día el camino es incierto. Por eso es importante que siempre pongamos todos nuestros propósitos, todos nuestros proyectos y aún nuestra familia en la mano poderosa de Dios.